Hey, ¿qué tal todos? Y bienvenidos una vez más al podcast de The Club. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están? Bien, gracias. Aquí andamos. Este es nuestro segundo capítulo, episodio que grabamos aquí en The Club Dance Studio, próximamente, solo en cines. Yo quiero ver esa película. Yo también. Pues nada, todo bien, creo de momento. Yeah. Todavía hay cosas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya un poquito más alivianado después de haber dado la noticia. Y para la gente que no ha visto el podcast anterior, pues en el podcast anterior comentábamos el anuncio básicamente de este espacio. Y pues ya, creo que tuvo buena respuesta, hubo gente que nos felicitó. Sí. Nos compartieron, ya empezaron a seguir la página. Todavía hay gente que de repente me da notificaciones que están siguiendo la página. Sí. Y pues muchas gracias, ¿no? La gente que nos ha mandado sus mensajitos de agradecimiento. Sí. A Funky Clovers principalmente, que ellos, pues ayer les dimos la noticia el fin de semana, el domingo que tuvimos nuestra reunión de aniversario. Y pues muy emocionante todo, ¿no? Sí. Estuvo padre. Y pues ellos van a ser las personas que van a estrenar aquí, ¿no? Funky Clovers va a estrenar Está este bien. pase. Está bonito. Bonito. Sí. Y pues hoy miércoles ya nos trajeron los espejos, así que próximamente tenemos ya nuestros espejos. Sí. Va poco a poco lo que es el acondicionamiento del espacio para poder abrir. Y Pues a empezar a chambear. pues a empezar a chambear, ¿no? Ya Yes. por ahí ya hubo gente también que no, bueno, a mí me mandaron mensajes, no sé a ti, de ya preguntando como información de las clases y demás. Entonces no se desesperen. Vamos poco a poquito. Pronto vamos a ir a subir como todo lo referente de lo que va a ser este espacio. Ujú. Y pues nada, así real. Sí, la información. Pero bien, qué bueno que estás bien. Estamos bien. Estamos bien. Pues, a ver, para el día de hoy traigo un tema, que se me hace interesante. ¿Ok? Lo desarrollo y ya te digo. Es una pregunta y pues la dinámica puedes contestarla de los dos, ¿no? ¿Ok? La pregunta es, o bueno, te desarrollo. Pues digo, todos cuando empezamos a bailar como bailarines, pues a lo mejor entramos en ceros, o ya teníamos una experiencia previa de, pues bailé un año de ballet, o 2 de contemporáneo, o mis papás me metieron a tap, o me metieron, etcétera, ¿no? La cuestión aquí es, por ejemplo, es como un tema, una plática como para las personas que apenas van a iniciar, por ejemplo, Ok. que apenas inician. Yo. Ajá, imagínate que con la experiencia que tienes ahorita, la migras, o sea, ¿cómo decirlo? Te la quitan, por así decirlo, ¿no? Pero no es que se te olvide. Entonces, la pregunta sería, de lo que sabes hasta ahorita, de lo que conoces, de lo que aprendiste, de lo que tú solito te diste cuenta, o de lo que tardaste mucho tiempo en aprender, imagínate que vas a volver a empezar ese proceso. Imagínate que vas a volver a empezar de cero. Ok. Y la pregunta es, imagínatelo como referencia de un videojuego. ¿Qué skills te pones para empezar en el tema de dancing, de ceros? En este caso, pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de control corporal, podemos hablar de calidad de movimiento, podemos hablar de conocimiento corporal, fisiológico, podemos hablar de conceptos, charala. Pero más que otra cosa, con enfocarnos como a esas habilidades previas que, por ejemplo, nosotros digo como docentes o etcétera, consideramos que se necesitan para que una persona pueda aprender de la mejor manera. No sé si me explico. Sí. Que es ese set, o puede ser puede ser como yo agarro esto por esto, o te haces como tu arsenal, ¿no? Como de esta habilidad, o este conocimiento, o esta habilidad. Para aprender esto, ¿no? Toda esa Ajá. visión. Vamos a manejar algún tipo de límite de 5 habilidades, ¿no? O 3 habilidades. Pues digamos 3. 3 La habilidades. idea es 1, pero si tienes 2 o 3, pues también. Ok. Pues mira, yo creo que uno muy importante es
¿cómo se llama? Ser autodidacta. Ok. La habilidad de no quedarte con lo que te dicen solamente en clases, Ujú. sino tú también investigar o tú también buscar más opciones o aprender por tu cuenta de lo que hay en internet en este caso, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que ser autodidacta ayuda mucho a comprender más allá de solamente lo que ves en una hora de clase que vas 1 o 2 veces a la semana, ¿sabes? O 3, 4, si tienes como para más. Entonces yo creo que ser ¿cómo se llama? Autodidacta. Autodidacta Ok. es una habilidad que sí o sí me la pondría. Ujú. Porque digo, esa habilidad ya no solamente aplica para temas artísticos, sino para todo lo que te quieras aprender tú en tu vida, ¿no? Sí. Entonces el hecho de poder aprender más por tu propia cuenta también es importante. Ujú. Entonces creo que sería una. Y el segundo, no sé si sea habilidad o no, Ujú. pero simplemente ser como buena persona. Ok. O sea, porque yo voy mucho a esto y lo vivo mucho con el tema de los alumnos, ¿no? Sí. Hay veces que uno tiene alumnos que son muy buenos bailando, pero como personas son muy malas personas, porque le hacen daño a otras personas, porque hacen comentarios que lastiman, ¿sabes? O hacen menos a otras personas. Entonces tener como un buen set de valores que te ayuden a ser buena persona y en vez de lastimar a personas que a lo mejor apenas van empezando y que tú a lo mejor ya tienes cierta experiencia o tienes talento, ¿no? Sí. Las hagas menos, pues no se me hace que por ahí vaya. Entonces el no perder, o sea, si agarro dentro de mi set de habilidades el poder ser buena persona, le añadiría desde un inicio también. Ya. Porque pues te va a abrir puertas, quieras o no. O sea, ser mala persona te cierra puertas, ser buena persona te abre puertas, porque por el tema Ujú. de que no vas a ser un problema. Pone que a lo mejor al inicio, si tienes mucho talento, pues te agarren para trabajos o demás, pero una vez teniendo la experiencia de trabajar contigo, se dan cuenta las personas de que eres una persona tóxica o eres una persona que hace daño a otras personas, pues a lo mejor terminan cerrando puertas. Sí, sí. Entonces creo que por ahí iría el segundo. Y ya tercero para iniciar como bailarín. Recapitulando era Ser autodidacta. y tener un buen set de valores, ¿no? Buen set de valores, ser buena persona. Ajá. Y tercero. Yo creo que saber escuchar. Saber escuchar. Ajá. Ok. Porque digo, yo hablé específicamente del tema de ser buena persona. Ujú. Pero ya de ahí el ser buena persona con otras personas ya es diferente al tú saber tomar una clase o escuchar consejos o escuchar lo que te están diciendo, ¿no? Sí. Y poder hacer un buen como filtro, ¿no? De lo que te escucha, básicamente. Entonces yo creo que por ahí iría. Ese, por ejemplo, todo el tema de tener como talento, retención rápida, tener condición física, creo que es algo que sí se puede trabajar un poquito más por cuenta propia. Porque eso al final de cuentas es algo que vas a trabajar en clase, ¿no? Cuando tomas clase, el hecho constante de tomar clase ayuda al desarrollo de estas. Ujú. Pero el hecho de tomar clases no ayuda siempre al desarrollo de ser buena persona, no siempre ayuda al desarrollo de ser autodidacta, no siempre desarrollas con las habilidades de saber tomar clases. Entonces son como cosas que sí a lo mejor estarían chidas tenerlas de base antes de ir a empezar a bailar. Ajá. Porque ya pues el bailar muchas veces pues te ayuda con la condición física porque bailas tanto que pues tu cuerpo te requiere, desarrollas esas condiciones para poder aguantar unas 3, 4 horas de clase o dependiendo de la intensidad de la coreografía o lo que estés haciendo. Ujú. Y la retención igual, el hecho de estar constantemente durante mucho tiempo aprendiendo coreografías o demás, Ujú. ayuda a la retención de esto. Ok. Entonces hay cosas como que por tomar clase ya se desarrollan por sí solas, pero hay otras que no. Y esas que no, siento que son importantes tenerlas de base. Ok. Por ahí me iría yo. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Sobre tus respuestas? Podríamos hablar de mis respuestas y luego darme unas tuyas. Ok.
Pues está interesante, se me hace interesante que te haya sido como un poquito más por el lado como de personalidad, como de... Sí, pues como tema de cómo es la persona, qué valores tiene. Que aquí pues ya hemos hablado mucho en tema, ¿no? Como de que pues es como un tema bien complejo el tema de... el tema de qué valores tengo, porque pues son muchos sistemas, son muchos como grupos, digamos, de personas, los cuales como que influyen en uno y pues a través de eso como que uno como que se va criando, ¿no? O va como desarrollando. Pero está interesante. Es que yo lo pongo, por ejemplo, de que primero somos personas y luego somos bailarines. Ujú. O sea, tener todas las habilidades bien chingonas como bailarín Sí. no te hace buena persona o no te hacen como tener buenos valores. Sí. Pues yo voy primero por este lado de lo primero que ocupas tú como persona y luego ya lo ocupas como bailarín. Está curado. Bueno, ahorita comento lo mío, ¿no? Ajá. Sí, se me hace interesante eso de personalidad. Creo que sí abre muchas puertas. O más que nada, pues a lo mejor abrir puertas, la otra es, como comentabas tú, mantenerlas, ¿no? Como me dan una oportunidad de participar en algo, de trabajo, etcétera. Pero al final de cuentas, el cómo me desempeño o el cómo interactúo, digamos, o lo que yo demuestro con acciones y no tanto con palabras, puede dar al final la impresión que se llevan las demás personas, ¿no? De mí, de ti, de X, ¿no? Entonces se me hace interesante. El de autodidactas sí se me hace bien interesante. No diciendo que el otro no, pero también se me hace muy interesante. Porque sí creo que... y digo, ya no tanto por tema de creencias, sino por el tema como... A lo mejor como exponencial, ¿no? Como de... O sea, aprendí este cachito, pero también me puse a estudiar este cachito. Entonces, en vez de que, por ejemplo, no sé, en una semana tengo 2 clases, en vez de aprender 2 cachitos, ya aprendí 4, ¿no? Y así me voy como multiplicando, por así decirlo. En vez de aprender 2, me aprendí... O no, aprender pues digo relativamente, ¿no? Puede ser información, puede ser pasos, me aprendí tal paso, me aprendí tal otro paso. Depende, ¿no? Ahora sí que hablamos del contenido que se está viendo en las clases, ¿no? O de lo que uno puede investigar. Te digo, pieza de información o pieza como de algún paso, etc. Entonces, se me hace bien interesante también eso. Y comentabas otra. Comenté de buena persona, Sí, el de saber escuchar. saber escuchar. Sí, es básicamente el de saber tomar una clase o saber Sí, aprender bien lo que te están diciendo. Y a eso probablemente iría sumado un buen sistema de pensamiento crítico, ¿no? Porque a veces no todo lo que te dicen es verdad, o no toda la forma en la que te lo dicen es la correcta. Entonces tener como un buen pensamiento crítico de saber escuchar lo que estás escuchando, pero también saber hacer un buen análisis de lo que estás escuchando. Sí. Que a lo mejor son dos cosas diferentes, pero se ocupan juntas. Sí, pues es un pensamiento, un proceso lógico de Ajá. ir descartando o viendo lo que se dice, ¿no? Sí. Interesante. Y pues digo, al final de cuentas, pues creo que son cosas que sí hacemos, pero entre más conciencia le metamos o entre más nos informemos sobre, en este caso, cuestiones lógicas o de información, pues ya vamos como validando o vamos, ¿cómo se dice? Como sabiendo que sí es cierto, que no es cierto y así. Es un proceso de descarte, ¿no? Digo, De Descartes. Chiste de Descartes, ¿qué era? Como de química o algo así. Eso no me acuerdo. no sé, no me hablaré de Por ahí. Yo de lo que... Yo me iría más por el lado técnico, bailarín. Y yo creo que al menos a mí se me ocurrían 2 principales. La primera habilidad o capacidad, digo, y habría que ver cómo se cataloga, es el tema de un conocimiento básico musical. Para el tema de cuentas. Porque a mí me sucedía mucho y he escuchado a otras personas también, que por ejemplo se tripeaban bien machín cuando empezaban una coreografía, o empezábamos una coreografía, porque te digo, a mí también me pasó, y empezaban a contar 1, 2, 3, y 4, y 5, 6, y ascende, y a 8, y todo este tipo de cosas, y era como que me perdía, porque no sabía qué pedo, o sea,
literalmente no sabía o no entendía que, por ejemplo, los instrumentos o todos estos sonidos, beats, etcétera, seguían básicamente pues una cuenta, ¿no? Entonces, al principio, por ejemplo, lo que me sucedía era más como simplemente como un robotcito. Y no es como que eso haya cambiado, porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando estamos en una clase coreográfica, pues la idea es aprender lo que la persona de enfrente está enseñando, ¿no? Entonces, eso se mantiene. Pero lo que cambia en este caso, pues es cómo uno lo ve, ¿no? Porque ya tiene la noción de lo que está haciendo la persona de enfrente. Y a veces ya ni siquiera es como... por ejemplo, esto, no me acuerdo quién se lo comentaba, pero... como por ejemplo, yo creo que cuando tomamos clases con una persona específica, yo creo que llega un punto en el que ya tenemos cierta presencia de esa persona. Y ya se nos hace como más fácil poder entenderle a esa persona. Porque a lo mejor tienes ciertos pasos base o movimientos base, o ya le encontramos como su pura o su manera de explicar las cosas. Entonces ya es como un proceso más digerible o más orgánico, ¿no? Si tengo yo, digamos, 3 años tomando clases contigo, a alguien que tiene apenas un mes, ¿no? Es como, a lo mejor se va a tripear o no va a entender bien. Pero sí siento que al menos esa parte como de tener, o sea, no digo de aprenderse como las negritas y las blancas, como estas son en 2 tiempos y esta es una, sino simplemente el tema como de contar la música, y añadiría como el tema de identificar instrumentos, porque eso también creo que juega parte como de esto es un violín, esto es un bajo, esto es una guitarra, esto pues es una batería. Entonces saber cómo tener esas distinciones también, ¿no? Porque hay coreografías donde solamente se sigue la batería, digamos, el bajo, snare y todo eso. Y hay coreografías donde, por ejemplo, de una batería se traslada a una guitarra, y luego un bass guitar, un bajo, y van haciendo como diferentes transiciones. Entonces creo que también es importante como aprender a distinguir. Esa sería la primera, que sería pues como teoría musical, podríamos ponerle, básica. Y la segunda, que hasta hace poquito me estaba como terminando de dar cuenta de eso. Yo creería que el proceso de una persona que va iniciando a bailar se hiciera más fácil si la persona en cuestión, la persona que va a iniciar, ya conoce su cuerpo. O sea, ya entiende su fisiología, ya sabe qué son en este caso, por ejemplo, los metatarsos, o sabe qué es, por ejemplo, estar como en toes, o todas estas cuestiones, por ejemplo, que se mezclan en inglés y en español, ¿no? Yo, por ejemplo, no he encontrado como una traducción literal para toe, ¿no? Pero es como esta posición de parado sobre el pie. Entonces, yo le digo como toe, ¿no? Los ponemos en toes y es como tal. O los ponemos en heels y es pues también como en talones, ¿no? O como todas estas posiciones. Entender, por ejemplo, no sé, cuando se explica, por ejemplo, la extensión de brazo, como de el hombro, el codo, la muñeca. Regresamos después de un corte. Entonces estábamos comentando, o te estaba comentando del tema de que yo creo que es importante que la persona que va a iniciar a bailar tenga conocimiento de su cuerpo, de las acciones que puede realizar y cuáles acciones, por ejemplo, no son como tan naturales del cuerpo, o cuáles ponen como en riesgo su desempeño o su desarrollo, ¿no? Y creo que una vez entendiendo, por ejemplo, todas estas cuestiones físicas, o inclusive, por ejemplo, creo que llega al tema de la biomecánica, es cuando, por ejemplo, ya una persona, digamos, viéndolo desde antes que empieza a bailar, ya está como de cierta manera informada, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, se podría mezclar con el tema del ser autodidacta, ¿no? O aprenderlo por otra parte, un curso, no sé. Sí, justo eso estaba pensando mientras lo comentabas. Dije, sí, todo eso que comentas puede funcionar mucho en el tema de la autodidacta, porque son como o sea, comentas de ojalá ya llegue con estos conocimientos, pues esos conocimientos se pueden obtener a través del valor o de la habilidad de saber, de buscar información siendo autodidacta, creo yo. Sí. Y pues hay en este caso hay formas de danza que, por ejemplo, creo yo
o al menos a mi experiencia, como que desafían un poquito más como ciertas leyes, digamos, ¿no? Como el equilibrio, como la gravedad. El house, por ejemplo, se me hace uno de los más desafiantes en tema de equilibrio y en tema de cómo va transicionando el cuerpo, por ejemplo, entre piernas, entre cambios de peso, entre saltos, entre resets, entre bajadas, subir, spins, vueltas. Entonces, pues ahora sí que depende, ¿no? También, por ejemplo, de la forma de danza, que si es ballet, si es tap, si es tango, depende, ¿no? Pero yo creo que me quedaría con esas dos, que es teoría básica musical, para entender desde una primera experiencia como qué es lo que se está desmenuzando, qué es lo que se está siguiendo en la música a través de la danza. Y el segundo, que sería conocimiento pues también básico de mi fisiología o de mi cuerpo y cómo funciona. Yo creo que me iría por eso. Están muy interesantes todos, yo creo que son muy importantes, porque digo, a nosotros como profesores, maestros, nos facilitaría muchísimo a la hora de dar una clase. El que la persona ya viene con ese conocimiento previo. Ponle que a lo mejor no sepa bailar, pero que sepa todas estas bases, como que me vas a entender, o la información que yo te ofrezca la vas a digerir mucho más rápido, ¿no? Sí. Que por ejemplo, aquí a lo mejor iríamos a otra pregunta, y ya no solamente es qué habilidades te gustaría o te hubiera gustado tener como a la hora de aprender clases, aprender a bailar o tomar clases, sino ahora es qué habilidades crees importantes, 3, como maestro, o sea, como profesor. ¿Sabes? Ok. Entonces, algunas 2, 3 que pienses que digas, bueno, cuando yo empecé a tomar clases me hubiera gustado haber sabido esto a la hora de dar clases, porque igual que cuando uno toma clases por primera vez, cuando uno da clases por primera vez, igual le falta información, falta entender como metodologías o formas de hacer o decir las cosas, Sí. para que el alumno pueda digerir mucho mejor la información. Ya. Pues, Puedo comenzar si quieres. con uno específicamente, y es el saber comunicar, ¿no? O sea, el tener muy buena expresión oral para que el alumno... Sí. O sea, y a esto va muchas áreas de saber comunicar, ¿no? Ya no solamente el saber explicar lo que estás intentando decir, sino el volumen, o sea, la energía con la que sale tu voz, para que la gente... O sea, si el lugar está grandísimo, por ejemplo, que la última persona que está hasta atrás te alcance a escuchar y no solamente los que están enfrente, ¿no? Y la otra también es, hablando del tema de la comunicación, es tu cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que dice tu cuerpo conforme lo que tú estás diciendo también con las palabras, ¿no? Sí. Porque a veces ayuda mucho más como el hacer gesticulaciones con las manos, o ejemplificar, como ahorita que dijiste lo de los toes y pusiste los dedos. Sí. Entonces también a la hora de las clases a lo mejor poner el ejemplo del pie, ¿no? O sea, cómo utilizas tu cuerpo también para comunicar y que facilite mucho mejor la información que sale de tu boca. Y aquí ya vamos a otro tema también hablando de lo que sale de tu boca, y es la dicción. Que yo te comentaba que yo siento que yo tengo un problema de dicción porque me trabo mucho con las palabras. Sí. O corto palabras, como que ya quiero decir la siguiente y no termino de decir correctamente toda la primera. Sí. Entonces yo siento que la dicción va mucho también por ahí. Incluso aquí en el podcast, probablemente gente que nos haya seguido notará que corto palabras o que no las digo como correctamente, ¿no? Sí, sí. Pero ya ahí, por ejemplo, desconozco si es tema de mi estructura maxilofacial, que yo sé que ocupo cirugía, que a lo mejor no me permita decir correctamente las palabras, o simplemente voy muy rápido y yo solito me trabo, ¿no? Yo solito me trompiezo. Pero bueno, eso es un detalle. Pues sí, pudiera ser. Es que, por ejemplo, tengo entendido que el cerebro, antes de que nosotros tomemos conciencia, por ejemplo, de lo que estamos pensando, y hay un proceso anterior de ese pensamiento, no sé si me explico. Como que... Primero lo dices y luego lo piensas. Sí, pero a lo que me refiero es, o sea, imagínate que nuestro cerebro, voy a investigar sobre esto, no estoy seguro, pero según yo sí funciona. Imagina que tienes una parte de atrás del cerebro, que prepara la información que vas a pensar, por así decirlo, como un inconsciente, y luego tienes la parte consciente. Se supone, o al menos por ahí escuché, y lo estoy ejemplificando, pero lo estoy ejemplificando mal. Hay una parte previa a cuando nosotros pensamos,
que ya está tomando o ya está creando los pensamientos sin que nosotros nos demos cuenta y que luego llegan ahora sí como a la parte a través de la cual nosotros como que los hacemos conscientes. Yeah. Entonces no sé si por ejemplo tuviera ahí hubiera como un desarrollo de que todo lo que está atrás lo decimos sin que llegue al frente. No sé si me explico. Como que es así, en vez de que sea así, por así decirlo. En vez de primero pensarlo, lo decimos. Y ahí no sé, por ejemplo, si fuera como ese tema, ¿no? Como que lo tenemos en el background, pero al soltarlo por la boca, pues es como que se nos traba, no sé. Sí. Porque, por ejemplo, está bien interesante. Y aquí me voy a ir bien astral. Está bien interesante cómo, por ejemplo, a veces como que hablamos y hablamos y hablamos. Digo, no solamente tú y yo me refiero, sino en muchas áreas, cuestiones, con personas diferentes. Pero, por ejemplo, hablamos y hablamos y hablamos. Pero como que a mí se me olvida el tema de pensar. O sea, es como ya nada más hablar y hablar y hablar. Y hay veces en las que uno tiene razón, hay veces en las que nomás está diciendo cosas que ni siquiera había pensado, ¿no? Entonces, no sé si es una forma como de sacar pensamientos como estancados, o que, por ejemplo, una vez que se pasan a la conciencia, ya se hace este proceso lógico de lo digo, no lo digo, me beneficia decirlo, no me beneficia. Sí. Hay un libro, ahorita comentamos todo esto, me acordé, y hay un libro que tú y yo sabemos de este libro, pero creo que ninguno, ni tú ni yo lo hemos leído, que es el de Pensar rápido, pensar despacio. Sí, es que lo tengo en inglés. Yo lo tengo también en inglés, pero lo tengo en PDF en español. Pero no manches, que es un libro como de 800, 900 páginas, está grandísimo. Lo único que leí de ese libro fue el prólogo y el inicio del primer capítulo. Fue todo. Sí, yo también más o menos leí lo mismo. Pues es un libro bien pesado, pues. Sí. Y al menos lo que te habla ahí en el prólogo, creo, o el inicio, te habla de esto de que no me acuerdo quién o cómo, pero se dice que existe un pensamiento rápido y un pensamiento despacio. El pensamiento rápido es todo aquel que tiende a ser inmediato sin siquiera tener conciencia de ello. Sí. Por ejemplo, a la hora de hablar, como que uno va a hablar, ¿sabes? Como Soltando. va soltando todo y todo lo que estás diciendo ni siquiera lo pensaste, solamente lo estás soltando, básicamente. Uh-huh. ¿Sabes? Como primero me quedo así como Pensando todo lo que voy a decir y luego lo digo, ¿no? Es como son pensamientos, son maneras diferentes en las que funcionan, según este libro. O al menos lo que comenta en el prólogo. Ya tendría que verlo y leerlo con todo y analizarlo, porque 900 páginas no te entran a la primera, ¿sabes? ¿Cómo es no una síntesis, ¿Un resumen? resumen de ese libro? Por favor. Pero sí. Está interesante. Y ya ahorita, por ejemplo, después de hablar de este tema de saber comunicar, ya me quedé pensando, ahorita que estabas hablando, en la segunda habilidad o segundo, le quieras llamar, cosa que uno como maestro o profesor debe tener en cuenta o una habilidad que estaría chido que tuvieras para dar clases, y es tener mucha paciencia y mucha empatía. Mucha empatía porque a veces no sabemos cómo vienen los alumnos, qué sienten los alumnos, si están pasando por un buen momento, por un mal momento, si están teniendo algún dolor y no te han dicho, si están enfermos o no están enfermos, ¿sabes? Si sabes X, es mil cosas, ¿no? Porque somos personas, tenemos problemas, a veces nos pasan cosas buenas, a veces nos pasan cosas malas. Y a veces como que uno como profesor maestro está más enfocado en que salgas de la clase, que te aprendas esto, que te aprendas aquello, te exige, que a lo mejor tú mismo puedes estar lesionando emociones o lesionando físicamente al alumno porque no le tuviste empatía a su situación, no preguntaste siquiera cómo se siente o si está bien y nomás estás ahí como atrás de él dándole carrilla y terminas creándole probablemente una mala experiencia de lo que es la danza, cuando realmente es un arte. O sea, yo creo, ¿no? Yo creo que es un arte y primero va el arte, o sea, lo que sientes con el arte, ¿no?
O sea, Primero el sentir, ¿no? primero el sentir y luego porque luego tomamos clases bueno, los maestros dan clases porque quieren tener alumnos profesionales. Pero a lo mejor el alumno no quiere ser un profesional, solamente quiere disfrutar de bailar, ¿sabes? O sea, a lo mejor hay gente que va solo por diversión, va por hobby, y está bien. Está bien, igual que como hay gente que va porque quiere profesionalizarse en eso, va en serio y tiene todas las oportunidades, hablando de saber comunicar, todas las oportunidades, tanto físicas como económicas como emocionales a su favor, para poder profesionalizarse en la danza. Pero habrá gente que a lo mejor busca una salvación de tener una mala experiencia en casa, una mala experiencia en la escuela, y quiere ir a tomar clases de baile porque es un lugar que lo hace sentir bien, que lo hace, ¿sabes? Sí. Que es un área feliz para esa persona. Y si tú como maestro llegas diciéndole, no, es que no te sale esto, tienes que hacer esto, baja más, sube más, ¿sabes qué? O ¿sabes qué? Mejor no te dediques a esto porque no te está saliendo rápido, ¿no? Entonces ahí como que, oye, ¿para qué eres profesor, no? O sea, si tú, ¿por dónde va tu tirada, no? Sí. Siempre, primero pregunta, primero conoce la situación de tus alumnos, ¿no? Y luego ya ve como con quién sí, con quién no. Haz un filtro previo de saber con quién sí puedes exigir, con quién sí puedes a lo mejor ser un poquito más agresivo, digamos, porque la persona quiere como que seas agresivo con él para que aprenda rápido, no sé. Sí. O hay gente que no, que nada más como que, oye, mal debo disfrutar. Es como, ok, tú, cualquier duda levanta la mano, ¿no? No sé. Entonces, como tener esta empatía con la situación personal de cada quien y qué es lo que busca cada quien, creo que es como muy importante. Y pues la paciencia, de que sobre todo creo que hay más primerizos que gente profesional en el mundo tomando clases. Hay más clases para nivel 1 y principiante probablemente que para nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 80, ¿no? Entonces, siempre es como muy importante primero esa etapa, creo yo, y tenerles paciencia. Yo creo que también la persona al frente de la clase, docente, etcétera, pues necesita tener como... Y estoy como estoy como de cierta manera confundido, por ejemplo, con el término, pero es como inteligencia emocional. Como de que, por ejemplo, uno sí a veces como que está cansado o trae problemas pues de afuera, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con los alumnos o alumnes. Entonces creo que tiene que ese, por ejemplo, para mí todavía es como un tema, ¿no? De cómo le hago entender a las personas que les doy clase que en cierto aspecto o en cierta manera, que por ejemplo, si les corrijo algo, no es para, no es para hacerles sentir mal, etcétera, etcétera. O el hecho de saber, como tú comentabas, de cómo comunicarle a qué persona qué cosa. Que en este caso, pues, por ejemplo, a lo mejor lo ideal es como segmentar las clases, ¿no? Como hablábamos, que pues segmentación pues puede ser por nivel dancístico, por edad. Ahorita, pues ya... Digo, al menos en esta época que estamos viviendo, pues por género o por identidad sexual, pues ya no, ya hay mujeres, ya hay hombres, ya hay LGBT, etcétera. Por capacidades, por ejemplo, personas discapacitadas, personas en pro de sus facultades, o la mayoría. Creo que ya no se les dice discapacitado, ¿no? Se dice como personas con capacidades diferentes, sí. Pues mira, yo había manejado el término de con capacidades diferentes y no me acuerdo quién me corrigió y me dijo que sí era discapacidad. Entonces tengo ahí todo un tema. Sí, tengo que investigar eso. Tengo que investigar eso porque pues ya nos tocó dar clase, por ejemplo, ¿no? A una persona en ese estado o en esa gama, digamos. Pero no sé específicamente, porque escucho en diferentes partes que les dicen de diferentes maneras. Sí. Pero no sé cuál es ahorita pues la manera ideal, digamos, o correcta, ¿no? Porque pues también me imagino que depende, o sea, depende como del lugar, de cómo se les dice, etc. Pero la idea es como tener todos como un mismo término, ¿no? Para no estar como tambaleando entre que digo así, y esto significa una cosa y esto significa otra. Ajá.
Pero sí creo que es en cierta parte como esa inteligencia emocional y combinada, por ejemplo, con la comunicación para poder hacerles como saber entender a las personas que se les imparte. Que, por ejemplo, el hecho de corregirlos no es que se les odie o que se les tenga cierto rencor, etcétera, o enojo. El hecho, por ejemplo, de callarlos en... Ay. No, a callarlos en ciertos momentos que es como que están demasiado interactivos o que están diciendo demasiadas cosas o que ya ni siquiera están siguiendo el hilo de la clase, sino que nada más andan divagando. Sí. Es como, hey, enfócate. Y ya como, seguimos, ¿no? Que ahorita pues ya no hay... Pues nunca hubo necesidad de workers, ¿no? Pero creo que antes sí se daba un poquito más... a mí me tocó que mis papás me dijeran que les pegaban en la escuela, por ejemplo. A mí también, pero no estoy seguro si en el área de artística... Estaría interesante saber eso. Digo, pero empezando, en este caso las danzas urbanas son de los 70s para arriba, más o menos. Entonces, a lo mejor en el área de ballet, probablemente sí haya sido más estricto el ballet más ahí. Sí, sí. Y así te digo. Bien. Entonces nos quedamos con los tres, ¿cómo se llama? 3 habilidades. Aspectos, habilidades. Ajá. Cualidades. Ajá. ¿Cuál fue el primero que comenté? El de la comunicación. O sea, comunicar. El segundo. El de la... El de la empatía y... Ajá. Y tolerancia. ¿Tolerancia? No, era paciencia. Y paciencia. ¿Y el tercero lo comentaste tú ahorita? He dicho inteligencia emocional. Inteligencia emocional. A lo mejor de cierta manera se relaciona con el tema de la paciencia y de la pues comunicación. Sí. Por el tema de que va relacionado. Pero sin como saber cómo controlarse aquí, de cierta manera, para no afectar, ¿no? Creo que ese sería como alguno de los fines, por así decirlo, como de la inteligencia emocional, como saber entenderse a uno y no dejar que eso pueda afectar a los demás, ¿no? Ok. Va a levantar. Pues hasta aquí dejamos el podcast del día de hoy. ¿Te parece? Sí, que va. Coméntenos allá adentro, ahí la gente que nos esté viendo, qué habilidades creen importantes que tú como alumno o como profesor crees que son importantes para la hora de tomar o dar clases. Al empezar a bailar o una persona que ya tiene tiempo dando clases o que se está formando. También. Y pues nada, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en el podcast. Síganos comentando qué más les gustaría ver por aquí por el podcast o en The Club próximamente de Dance Studio. Y pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. ¿Va? Nos vemos. Chau.